Segundo bloque del Ciudadano se Revela está con nosotros el presidente de la Legislatura de Misiones, Sebastián Macías. Buenas noches a todos. Gracias a la invitación. Gracias por venir. Del año. Espectacular. Felicitaciones y mucho augurio para este año. Tenemos escenografía. Gracias. Nos falta cambiar el productor, pero eso... Ahora con la nueva ley laboral tenemos facilidad. Eso es un trámite. Sebastián, estuvimos hablando en la editorial del primer bloque de lo difícil que está el panorama para la política, para la economía social. Bueno, y el año pasado, en 2 elecciones, 7 de cada 10 misioneros no votaron a la renovación, que no es algo común. Normalmente la renovación siempre tenía el apoyo mayoritario, amplio. ¿Cuál es el clima interno de la renovación? El clima interno es de repensar muchas cosas, reformular. Hay una realidad que, por supuesto que con el tiempo, muchas de las cuestiones hay que ir nuevamente accionándolas, modificando, transformando, adecuándonos a estos momentos. Y en esto entender también de que hay muchas cuestiones o prácticas antiguas que no van con lo que hoy la sociedad marca. Nosotros la política tenemos que buscar la vuelta a entender y comprender y analizar lo que la sociedad nos va marcando, porque son ellos los que necesitan en este momento saber qué, a través de nuestra escucha, saber qué es lo que o qué camino tomar. Yo creo que es un momento en el cual se están haciendo muchas cosas buenas, pero faltan un montón de otras tantas. Pero ¿qué pasa? En todo este panorama hay muchas cosas que opacan a las buenas. Sí. Entonces, en eso hay que volver a entender, hay que volver a buscar soluciones en las cuales realmente sean concretas a la sociedad, no ir con vueltas, no ir con acciones en las cuales, no sé, vamos a lo concreto. Yo creo que se trabaja muy bien desde el gobierno nacional, cuidando la salud, cuidando en ciertos aspectos a la educación, lo que hace también el boleto estudiantil, lo que hace a distintos aspectos que muchas veces... Gobierno provincial sería. Gobierno provincial, sí. Que muchas cuestiones hacen a que una falla tire todo abajo el resto. Hoy no hay paciencia, hoy no hay espera, y eso genera también a que la esperanza se aleje. Entonces, yo creo que entender a la política como un espacio de que realmente sea una herramienta para transformar de manera concreta, va a ser el que vos decís, o lo que vos dijiste, el que va a sacar más diferencia, va a ser el que realmente va a comprender el contexto que quiere la sociedad. Y en esto podemos ver en Nación que hay muchas acciones que por ahí no se entienden, pero se toman con por ahí una idea de esperanza que pueda llegar a ser de transformación. No está sucediendo, hay muchas cuestiones que no se están dando, pero genera la posibilidad de entender de que el día de mañana pueda llegar a pasar. Hay una histeria en los ciudadanos, no solo acá en Misiones, pasa en Provincia de Buenos Aires, pasa en Chubut, pasa en La Pampa, pasa en Córdoba. Tienen un problema con su realidad económica, tienen un problema con cuestiones de salud como PAM y ANSES, y se la agarran con los gobiernos provinciales. Eso es sociológicamente es incomprensible. ¿Qué frustraciones canalizan con los gobiernos locales, municipios y todo eso? Es algo que está sucediendo, pero ¿vos creés que esto es parte de la moda de la comunicación? Las redes son un sector de la sociedad, pero nosotros nos nutrimos mucho de eso. ¿Vos creés que es un proceso hasta que la realidad ya lo sobrepase, o es un tema cultural de esta época? Yo creo que la comunicación no es solo una parte, yo creo que es una gran parte. Por supuesto que invade, muchas cuestiones que muchas veces no tienen que ver hasta con la misma realidad de las personas. Vos ves personas que viven a través de las redes, a través de cuestiones que hacen a desinformación o mala información, pero la adoptan. Y eso, por supuesto, que
en ese aspecto generan muchísimas sensaciones de querer generar, ¿no? Una especie de, no digo violencia, pero sí deterioro de lo que no me sirve hoy. Sin importar si es la familia, sin importar si es un amigo, vecino. Yo lo tomo porque yo estoy mal y el de lado también quiero que esté mal. Sí. Porque en vista de una desinformación. Yo creo que en esto hay que entender de que hay que tomar de cierta forma todas estas placas, ¿no? Que las vemos rápidamente, con mucha seriedad. Hoy la era digital está haciendo eso, de que no está teniendo bases firmes, pero sí está generando esta confusión en toda la comunidad, que muchas veces, ¿a quién lo llamás vos? Vos llamás al que tenés al lado. Cuando vos sos hijo, te enojas con tus padres. Cuando uno en la sociedad se enoja con el gobierno provincial, con el municipal primero, el gobierno provincial después. Está más cerca. Es el cercano, porque entiende también que todas las posturas que puedan llegar a tomar en un gobierno nacional son más lejanas, son más distantes, son de mayor tiempo de aplicación en estos territorios. Por eso yo siempre digo, las cosas que están buenas o que se toman en el gobierno provincial con acciones positivas van a impactar de manera más rápida. Las nacionales, buenas, y vendrán a futuro. Hoy claramente no son o no se están dando. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano busca la respuesta rápida en el gobierno provincial, en el gobierno municipal. Nos recae a nosotros, obviamente, por cuestiones que hacemos bien y que hacemos mal. Entonces no se termina de diferenciar qué es lo que nosotros debemos hacer con prioridad. Es ahí donde tenemos que trabajar y ahí, con como más. Señaló Luis al principio del programa de su editorial, ¿vos creés que eso se activa saliendo a la calle, moviéndose? La territorialidad es clave. Yo no veo otra forma. Si vos no estás ahí, no comprendés qué es lo que está pasando. Lees libros, lees diarios, pero es todo teórico. El territorio, la visita, la charla, la escucha, realmente el ver qué es lo que está pasando, te va a hacer dimensionar qué es urgente y qué no. No entiendo, y bueno, obviamente no entiendo otra forma, digamos, de hacer política. Por supuesto que las redes, volvemos porque el tema de las redes es importantísimo. Las redes, la era digital, es muy importante porque es masiva la información, pero termina siendo un poco volátil y falta de, muchas veces, de comprensión. Hoy el electorado yo creo que entiende y sabe bien lo que vota. Está cada día más preparado. Yo siempre digo que en la familia se habla mucho de política. Antes no se hablaba. Sí. Hoy vos te sentás, mirá lo que dijo este, mirá lo que dijo aquel, cómo impacta en mi realidad. Entonces, poco a poco se van nutriendo de todos estos conocimientos y van analizándolo. Y nosotros tenemos como políticos aprovechar esa mirada que tiene la sociedad para entender cuál es el problema real. Sebastián, estuviste el 1 de marzo en la apertura de sesión del Consejo Deliberante. El intendente Estelato dio el discurso. Y estuviste como administrador, primero en Vialidad, ahora en la legislatura. Y te digo esto porque Estelato habló de recortes, ¿no? Algo que se generó un ruido en la municipalidad en diciembre por el recorte de algunos contratos, lo mismo en el IFAI o en el IMAC. Él habló de recortes, los defendió y habló algo así como que nunca a los municipios se le exigió tanto y se les dio tan poco, en términos de recursos, ¿no? Y la pregunta es, para la legislatura, para lo que fue Vialidad, digo, los organismos del Estado que deben dar respuestas, brindar servicios, ¿están todos en la misma? ¿Están todos en esa situación? ¿Cómo los está tratando esto de la motosierra, el ajuste, los recortes de la nación? Pero tiene que ver con un contexto en el cual estamos viviendo. Nosotros tenemos que adaptar. A ver, yo soy de leer también muchos comentarios y muchas veces dice el ciudadano, ahora se acordaron de que hay que hacer recortes. No, tiene que ver obviamente con una acción que hace a un contexto. Cuando vos tenés recursos, podés brindar soluciones que no son tan prioritarias, que son más bien secundarias. Claro. Ahora, cuando vos estás escaso, cuando estás en una situación compleja en la cual
uno tiene que ir ajustando. Bueno, ¿qué tenés que hacer? No, pará. Esto nos pasa en todo, en nuestra familia. Achicamos, hacemos lo realmente necesario y en esto uno va sacando. A ver, no necesito esta estructura, no necesito este ministerio, no necesito esta secretaría. Y poco a poco uno va acomodando a regirse en solucionar lo primero, lo esencial, y después uno va también abriendo. Esto nos pasa a todos. Y vuelvo a decir, administrar un organismo, un poder, es lo mismo que tenemos que hacer cuando uno administra en una casa, es ir justamente ajustando, dejando las variables que no son necesarias de lado, pero también entender realidades, que eso se va haciendo a medida que van transcurriendo las situaciones, los escenarios. Hay un escenario de mucho ingenio. Yo creo que hay que tener mucho ingenio en dónde o cómo buscar, accionar o de qué manera. Y tiene que ver también con la legislatura. En la legislatura nosotros tenemos que hacer lo mismo. De hecho, yo hablé con todos los diputados, tenemos charlas, digamos, abiertas. Yo estoy constantemente, sin importar qué partido, qué bloque, es trabajar en hacer, obviamente, proyectos, leyes, normas que resuelvan, pero también que no compliquen o no prometan presupuestos, porque si no es muy fácil. Vos haces un programa que es millonario, sabés que no se va a hacer. Claro. Entonces, no gastemos el tiempo y no le tomemos el pelo a la gente. Hagamos cuestiones que existan y funcionan bien, bueno, mejorémosla, y nuevas que podamos, ya sea proteger, ya sea cuidar, ya sea potenciar en distintos sectores de la sociedad, hagámosla, pero sin comprometer también los recursos. Sí. Porque si no, es todo una gran mentira. Ahora vos estuviste en Vialidad Provincial, que es ejecución. Sí. Hoy estás en la legislatura donde ya trabajás sobre las ideas, generar ideas o proyectos, y no pasa solo por lo económico también, sino por lo político, y por lo social. Sí. Vos encontrás, ya más o menos encontrás el camino, o te estás adaptando recién ahora, porque es la primera vez que vos haces algo legislativo, nunca fuiste concejal, diputado. No, obviamente que cuesta, son dos sectores totalmente distintos, creo que una complementa al otro, Sí. Y el paso es justamente ese. En la ejecución es muy dinámico, es muy satisfactorio. Yo desde Vialidad concretaba muchas acciones y veía al vecino la cara de felicidad, de gratificación, no hacia un gobierno, sino hacia la acción, ¿no? o la tarea. Y en estas cuestiones, obviamente, uno no mira muchas veces la cuestión política o lo que hace a buscar, ¿no? Terminar ese círculo del por qué se hacen cada una de estas acciones. Yo estoy hoy del otro lado, en el cual, obviamente, tiene que ver con una mirada más amplia, multisectorial. Y que no se ve. Y no se ve muchas veces. Muchas veces no se ve. Entonces, obviamente que es importantísima porque es la que de cierta forma va direccionando las acciones, pero también entender de que gracias a todas las acciones legislativas preservan las buenas acciones del Ejecutivo. Entonces, no son tareas que no solo no se ven, sino que también hay que hacerla con mucha responsabilidad. Y en eso yo creo que todo el arco político que trabajamos en la Cámara tenemos que tener conciencia de eso. Uno de los temas de la agenda seguramente va a ser la yerba mate. Sí. Estuviste en reunión con el vicepresidente de la legislatura, que es el presidente de la Libertad Avanza de Misiones, sí. Adrián Núñez, y con el presidente del INIM, ¿no? Sí, para plantear, buscar y trabajar juntos en alguna solución a este problema que tienen los yerbateros. Sí, a ver, esto fue a consecuencia de muchas reuniones que fuimos teniendo. Por supuesto que cada uno se va interiorizando en los temas para descubrir realmente a fondo, vuelvo a decir, la territorialidad. Necesitaba yo personalmente entender cuáles son las distintas cuestiones que hacen a la problemática de la yerba mate y también ver cómo la Cámara puede actuar en una solución integral. En esto, obviamente, que las reuniones, las visitas a cooperativas, productores, todo el eslabón, los industriales, fuimos formando ideas, fuimos formando,
las posibles problemáticas y soluciones. En esto no es un tema de hoy, la yerba mate viene hace muchos años, muchas acciones positivas en los buenos momentos, otras tantas que no se tomaron desde pensar en chacras multiproductivas y demás cuestiones que hacen a un contexto, bueno, claramente como cualquier otro mercado, tienen los vaivenes. Hoy, con la problemática que está habiendo, si lo miramos de un punto de vista del consumidor, por supuesto, tenemos yerba barata, tenemos en góndola, tenemos un producto que no sabemos qué es, pero es alcanzable al consumidor y a un muy buen precio. ¿Quién está sangrando? Alguien sangra, Claro. alguien lo está pasando mal. Bueno, de hecho es el productor y después para arriba toda la cadena. Están los industriales, obviamente los tariferos. En todo este arco está siendo perjudicado nuestro producto emblema, que es la yerba mate. Nace de ahí una idea de cómo proponer, obviamente a través de una reunión que yo se la solicité al director del INIM, obviamente el titular de La Libertad como vicepresidente de la Cámara, planteé las posibles cuestiones que puedan llegar a darse a través de, obviamente, algunas cuestiones que no tengan que ver con manejar el precio. Nosotros entendemos y sabemos que el mercado tiene que funcionar libremente. No es un mercado perfecto, por lo tanto hay que poner pautas. Y en esto, obviamente, hay que ir trabajándolas para que el mismo mercado lo vaya llevando y vaya alivianando a todo el eslabón. Yo creo que hay mucha tela para cortar en estas cuestiones y por trabajar a futuro. No va a ser inmediato, yo siempre les digo, con cada uno de los que nos reunimos, les digo, esto no va a ser de un día para otro. De hecho, trae un montón de años ya de arrastre. Sí, sí. Entonces, en esto entender de que la Cámara es uno de los eslabones que pueda llegar a brindar soluciones, como así otros organismos y obviamente Nación, creo que va a ser un conjunto de soluciones integrales. Para terminar, por mi lado, brevemente, de los representantes de La Libertad Avanza, de Misiones, ¿tienen ese discurso porteño del ajuste sangriento, o esa insensibilidad, o esa oda a la crueldad que parecen tener los funcionarios nacionales? Y mirá, mismo ejemplo, Sí. te lo pongo. Sí. A ver, libre mercado en la yerba mate. Y no es un mercado que se adapta. Claro. No es un modelo de mercado que se adapta a nuestra realidad. Entonces hay que entender que hay muchas cuestiones que puedan estar buenísimas en proyectos. Sí, o en la teoría. En la teoría, en órbita nacional. Pero cuando nosotros bajamos a un territorio, a una provincia que está inmersa en dos países, en los cuales uno potencia, Sí. que tenemos muchas cosas también hasta por corregir internamente, Sí, sí, sí. creo que esos discursos se desvanecen. No hay que seguir sosteniéndola. Hay que trabajar con Nación, con quien sea, Sí, pero fundamentalismo. adaptarlo a nuestra territorialidad, a nuestra problemática regional. Y no hablo solo regional Misiones. Acá tenemos problemas Corrientes, Chaco, estamos todos en la misma. ¿eh? De hecho, estuve en Brasil la semana pasada, tienen la misma problemática con la producción. O sea, es una cuestión no solo cultural, regional, sino que realmente son cuestiones que hay que ir trabajándola específicamente. En eso nosotros tenemos que tratar de alejar la mirada de Nación, ver si realmente se adapta a nuestro territorio. Si sirve, tomémosla y potenciémosla. Si no sirve, listo, desechemos y buscamos nosotros posibles soluciones. Perfecto. Sebastián, muchas gracias por Gracias, haber venido Sebastián. a Gracias a compartir ustedes. este minuto con nosotros. Gracias. No te puedes enfermar, mirá que tenés un libertario de vicepresidente. No. Un libertario de vicepresidente en la línea de sucesión de la No, legislatura. no. Me imagino que te estás No. cuidando, dormís bien, te alimentás sano, ¿no? Licenciado de la aduana paralela. Sí. El Gracias, vicepresidente gracias. libertario. ¿No? Gracias, Claro, Sebastián. Un millón de gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, vamos al último corte y se viene Momento Militante.
desde allí, indudablemente, es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército. Tiene varios impactos de bala y vehículos. También ustedes pueden ver que los cristales están completamente astillados. En estos momentos, funcionarios policiales